Buenos días, ¿cómo estamos? Primera semana de noviembre. Recuerden que este día viernes tenemos el primer laboratorio y único laboratorio que será llevado a cabo de manera presencial. Ya, para aquellos que no puedan asistir, yo les voy a dejar obviamente el laboratorio grabado, ¿de acuerdo? Sin embargo, el control y la actividad que tienen que es, o sea, el control del laboratorio y el quiz del laboratorio será todo online, tanto para los que asistan al laboratorio presencial, ¿no?, como para los que están en la casa. Así que les voy a, obviamente, dar el tiempo de apertura necesario para que todos puedan responder. Valentina Aldunate. Felipe Alvarado, yo creo que ya era Felipe Alvarado. Diego Aravena. Nicolás Catrilev. Benjamín Cifuentes. Matías Layena. Presente, profe. Ahí, ok, Matías. Romina Mena. Joaquín Miranda. Aquí, profe. Bien. Felipe Muñoz. Ahí está, Felipe. Silvia Navia. Felipe Quiñones. Ahí está el Pipe. Valentina Rivera. Presente, profesor. Hola. Buenos días. ¿Qué tal todo, profe? ¿Todo bien? Pedro Rubio. Profe, llegó Nadia. ¿Qué? ¿Qué pasó? Digo, Silvia, llegó Silvia por el chat. Silvia. No hay problema, Silvia. Silvia Anaís. Ahí está. Ya, ¿cuántos van a ir al laboratorio? Ya tienen, yo creo que tienen claro. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos van a ir al lab? El otro día se aparecieron algunos en el laboratorio.
Ya. Los Felipes van. Y Valentina. Ahí vamos. Un poco más. Más del que vieron ustedes. Pero eso va lento, siempre lento. Siempre lento. Ahí requerimos un poquitito más para comenzar. Tengo que enviar una muestra para acá. Ay, ahora sé varias cosas esta semana. ¿De quién más va? Hay tres. Profe, le Dígame. quiero preguntar unas fechas. Cuéntame. Tengo anotado desde principio del semestre del sílabo que ¿Ya? la próxima semana es taller y certamen o es la subsiguiente. Yes. Es la próxima semana. Sí, el taller y el certamen es la próxima semana, del 8 al 12. ¿Es el martes o es el día viernes? Eh, ¿Cómo el día viernes? Porque los viernes tenemos química, digo, laboratorio. No, pues si ya no hay más ¿O lo laboratorio. hacemos en horario de cátedra? No, 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 mira. Esta semana se acaban los laboratorios, Valentina. Este es el último laboratorio. Y ya no tienen ninguna prueba o actividad el día viernes. Sería la última. Mm, o sea que sería el próximo martes. La prueba de taller el lunes y el certamen el martes. No, la Ya. semana siguiente también hay clase. Ya, acuérdense que nosotros estamos con la modalidad taller y certamen. Yo les doy la tarde completa. Sí, que eso le quería pedir porque la próxima semana tengo que ir a la universidad el mismo martes a las 8 de la mañana hasta las 10:30 que tengo de la astrología, No, una no, actividad presencial. no sé, mira, el taller y el certamen después de las 2 de la tarde hasta el término del día. Se los dejo habilitados. ¿Ya? Ah, ya. Muchas gracias, profe. Por lo tanto, Me había preocupado. ya está bien. Por lo tanto, el próximo lunes y el día martes terminamos con las clases. La próxima semana terminamos con las clases. ¿Ya? Tenemos que ver radicales libres y las interacciones de algunas reacciones e interacciones con luz. ¿Ya? Eso es algo de fotosíntesis. La PGL, la prueba global de laboratorio, está programada para la semana subsiguiente, Felipe, para la semana del 15 de noviembre. ¿Ya? Yo tengo el 19. Y en esa semana se colocan al día los que deben algún certamen, algún taller, se colocan al día. Y obviamente está justificado. ¿Ok? En esa semana estamos terminando y ya la semana del 22 al 26 tenemos la entrega de nota y el examen es el 6 de diciembre. O sea, ¿cuántas? Profe, la recuperativa es solo para quienes tengan justificativo, no para mejorar última nota o peor nota. No, pues la recuperativa es para aquellos que están justificados y deben un certamen. Ok. ¿Ya? Y terminamos, sacar el semestre. Este mes es súper rápido porque prácticamente de clase nos queda la próxima semana y de ahí ya son puras evaluaciones, nada más. Lo último que vemos el próximo martes, entra el mismo martes en el certamen. No, pues Felipe, no puedo hacer eso. No hay que después me van a meter dentro del sarcófago que usted puso ahí en el chat. Pero sí va a ser evaluado en el examen. ¿Ya? Sí va a ser evaluado para los que rindan examen.
Sí, o el profe sin criterio, ahí, o sea, les pasa los contenidos en la mañana y se los pregunta a la tarde en el certamen. Una joya. Con 5-5 se eximen. Eh, Bien, tengo que revisar eso porque generalmente comienzan a aparecer estas resoluciones al final del semestre que dicen que las escuelas eximen con tal nota. Ya, así que les confirmo el viernes o la próxima semana, así que sí, pero generalmente, como todavía estamos en modalidad online, la gran mayoría de la universidad, o semipresencial, eh, casi todos se exhiben con 5. ¿Cuándo dije que era el examen? El examen es el día 6 de diciembre. El 6 de diciembre. Y el 9 de diciembre es el examen 2. Profe, ¿está seguro? Se nota que, digo, de esa fecha que la tenía el 1 y 2 de diciembre, No, no, no. Examen, ¿no? examen 1, el 6 de diciembre. No, pues yo lo estoy viendo del sílabus. Examen 1, Ay, ay, ay. examen 1 el 6 de diciembre y el examen 2 es el 9 de diciembre. De ahí nos vemos en el futuro, el próximo semestre en bioquímica vegetal. Espero presencial. Ojalá. Esperemos, profe, pero está difícil. Así parece. ¿Y alguna otra pregunta con las evaluaciones o fechas? En esta clase vamos a hacer ejercicio, así que atenti el lujo con el ejercicio, porque son a veces medio complicados. Ya, pero si entienden bien el inicio, se van por un tubo. Tienen que aplicar algunas cosillas que yo les voy a compartir, obviamente, y transmitir, y ahí quedaría listo. Disculpe la demora. Hola, profe. Diego. Diego Adolfo. ¿Alguien más llegó recién? Ya, oye chicos, confirmen si van a ir al laboratorio o no van a llegar 2 alumnos, po. Ya, sí, por lo mínimo 5. Si no van 5, no hay laboratorio presencial, porque de verdad que hay que hacer una logística más o menos grande. Sí, pero yo pregunté ahora y me dijeron 3 nomás. Ya, por eso no vayan a hacer. Yo voy a llegar ahí, va a llegar un alumno. No, pues no sean así, chicos. Sí, por supuesto, Valentina, pero si se comprometen tienen que asistir, o si no hacemos todo online, ¿no? Muy bien, vamos con los contenidos de hoy. Lo que vamos a revisar corresponde a la influencia de el pH en
la estructura de los aminoácidos. ¿Cómo influye el pH en la estructura de todos los aminoácidos? O sea, la estructura no cambia. ¿Ya? Hay que partir de eso. Lo que sí cambia son las cargas. Aparecen o desaparecen algunas cargas. Eso es lo que cambia. ¿Ya? O sea, la estructura en sí, propiamente tal, no va a cambiar tanto. O sea, no va a desaparecer un grupo completo y va a aparecer otro grupo. ¿De acuerdo? Hay que tener como bien claro eso. Ahora sí. Muy bien, esto ya lo revisamos. Obviamente las propiedades ácido-base de un aminoácido están relacionadas con la estructura suiteriónica del aminoácido. ¿Qué significa la estructura suiteriónica de un aminoácido? Que el aminoácido, cuando se encuentra con una carga neta, neta significa que hay que sumar, ¿ya? Carga neta igual a 0, está con estructura suiteriónica. Y no confundir, siempre recuerden no confundir una estructura suiteriónica porque dice que la suma de las cargas, es la suma de las cargas, es igual a 0. No significa que si no hay cargas, ya está en estructura suiteriónica. No, no es eso. Corresponde a la suma de todas las cargas. Hay tanta bulla que hay. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las estructuras suiteriónicas siempre están relacionadas con una función muy esencial de los aminoácidos que está asociada a amortiguar el pH de una solución. Los aminoácidos son amortiguadores porque tienen esta capacidad, generan cargas, y cuando la suma de estas cargas es igual a 0, está con una estructura suiteriónica, y esta estructura suiteriónica le permite amortiguar. ¿Ya? Por eso es que son amortiguadores. Y la característica anfolítica es que posee un grupo ácido, un ácido carboxílico, y también posee un grupo amino, que es alcalino. Entonces tiene una característica que es ácido o ácida, y por otro lado es básico. ¿Ya? O sea, es ácido y base. Es una molécula que puede ser ácido o base, por eso se llama aminoácido. ¿De acuerdo? Se puede comportar como un ácido, se puede comportar como una base. A eso se le denomina anfolito. ¿Ya? Estas son las tres características importantes que deben considerar, características químicas de un aminoácido que deben considerar al momento de elegir algún aminoácido para tamponar o amortiguar un medio. Ahora, ¿cómo van cambiando las cargas dentro de la estructura del aminoácido? Yo les dije que lo que cambia la estructura son las cargas. Y aquí las cargas pueden aparecer cargas positivas o cargas negativas. Por lo tanto, para entender cómo es el orden de las cargas, hay que recordar que estamos siempre trabajando en función del pH. Si aquí el pH varía, las cargas también van a variar. Entonces, el pH fluctúa entre el valor 0 y el valor 14.
¿De acuerdo? Si nosotros consideramos cargas a pH que son bastante ácidos, cercanos a cero, generalmente las cargas que predominan a pHs ácidos son cargas positivas. ¿Ya? En cambio, las cargas, si vamos avanzando, si vamos aumentando el valor de pH y cuando llegamos a pH más básicos o alcalinos cercanos a 14, aquí predominan las cargas negativas. ¿De acuerdo? Si vamos al revés, es todo lo contrario. Si comenzamos en 14, el predominio será de las cargas negativas y a medida que vamos disminuyendo el pH y vamos llegando a cero, aumentan las cargas positivas. Ahora, ¿cuáles son los grupos que están influenciando estos cambios de cargas? Bueno, generalmente los grupos son los siguientes. Aquí los grupos que participan son los ácidos carboxílicos y los grupos aminos. Por lo tanto, los grupos aminos a pH 0 siempre se van a encontrar con carga positiva, como NH3+. Y si nos vamos al otro lado de la escala de pH, los grupos carboxilos se van a encontrar con carga negativa a pH 14. Pero los grupos aminos se van a encontrar sin carga, como NH2. ¿Ya? Ese es el cambio que tienen los grupos aminos y grupos carboxilos de los aminoácidos, que son estos grupos funcionales los que producen estos cambios de carga en la estructura del aminoácido. Y este cambio de carga es muy significativo. Ustedes lo pueden ver, una carga, parece una carga negativa, es una carga positiva, da lo mismo. No, no es así, no da lo mismo. Una carga positiva o una carga negativa que aparece en un aminoácido en donde no estaba, puede determinar un movimiento, ¿ya?, específico o un acercamiento de un aminoácido, y eso se puede relacionar con algún tipo de actividad enzimática, por ejemplo. Ya, los ataques de enzimas hacia sustratos específicos están determinados por estos movimientos de carga. Entonces, prácticamente todo el movimiento celular de actividad enzimática está asociado a la generación de cargas. O sea, no es una cosa que sea tan trivial. Apareció una carga, listo. Como si nada, así, inmutable. No, generalmente cuando aparecen cargas, ya se produce alguna consecuencia molecular. Ustedes ya lo saben. Ya, generalmente cuando hay cargas, lo más simple es pensar de que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Así es que aquí no hay nada que quede completamente indiferente cuando el pH varía. Es más, la variación de pH en un sistema puede gatillar un descontrol enorme de las moléculas con este tipo de grupos funcionales. Y nosotros, por ejemplo, los seres humanos, ¿ya?, o cualquier tipo de ser vivo, estamos llenos de moléculas que tienen estos grupos funcionales. Así que no pueden esperar pensar, ¿ya?, una planta, por ejemplo, si varía el pH, que la planta no le haga ni cosquillas. Ustedes saben, si no mantienen, más que nadie saben, si no mantienen el pH de una plantita, lo que le ocurre a la plantita, se puede morir. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros. Si a nosotros se nos modifica el pH de la sangre, pues hasta ahí no llegamos. ¿Ya? En un momento pasamos de a sentir olor a clavel, olor a rosa, y sería. Hasta ahí no va a llegar la historia. ¿Ya? Entonces, mantener el pH es una de las funciones más importantes de cualquier tipo de sistema, y estas moléculas son las moléculas que ayudan bastante en la mantención del pH a un cierto valor. ¿Ya? Aquí tiene un ejemplo de un aminoácido que es la tirosina. La tirosina, fíjense, tiene su cadena lateral. Esta es la cadena lateral de la tirosina. ¿Ya? Tiene un fenol, ¿ya?, un benceno con un OH es un fenol. ¿Ya? Esa es la cadena lateral. Ahí está el grupo carboxilo y acá está el grupo amino. Entonces, ahora presten mucha atención. Mire, fíjense, nosotros vamos a ir aumentando el pH, ¿ya? Estamos en un pH, o iniciamos en un pH 0 y ahora nos vamos a un pH 14.
Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que cuando el pH es igual a un valor de pK, ya se activa la carga o se produce algún cambio en ese grupo. Cuando el pH es igual al valor de pK, ¿ok? Entonces, fíjense que cada grupo tiene un valor de pK. El grupo carboxilo tiene un pK que es igual a 2,2. El grupo amino tiene un valor de pK que es igual a 9,1. Y el grupo OH de la cadena lateral, es decir, el pKr, ¿ya?, de la tirosina es igual a 10,01. Eso significa que cuando el pH llegue a 2,2, ¿qué le va a pasar al grupo carboxilo? Va a perder el hidrógeno. Y eso es lo que ocurre. Cuando avanzamos en el pH y llegamos a 2,2, ¿qué es lo que le ocurre? ¿Ven? Cuando el pK es igual al valor de pH, que es 2,2, el grupo carboxilo pierde la carga. O sea, pierde el hidrógeno y queda con carga negativa. Y antes existía la carga positiva. Ya, solo estaba la carga positiva. Por lo tanto, hay que sumar las cargas. ¿Qué carga tenía el aminoácido en este punto? ¿Cuántas cargas hay? Solo hay una carga positiva. Por lo tanto, la carga neta es más 1. ¿Ya? Ahí abajo está la carga neta. Ahí está la carga neta. Más 1. Después, en pH 2,2, el ácido carboxílico perdió el hidrógeno y apareció una carga negativa acá. Si suman las cargas, más 1, menos 1, eso es igual a 0. Por lo tanto, la carga neta es 0. ¿Me siguen, cierto? Si seguimos aumentando el valor de pH, ahora a 9,1, 9,1 es el pK del grupo amino. ¿Y qué le pasa al grupo amino? Perdió la carga. Perdió la carga el grupo amino. Pero todavía se mantiene la carga negativa. Entonces, la carga neta del aminoácido es menos 1. Tienen que sumar todas las cargas del aminoácido. Y finalmente, cuando el pH llega a 10,01, 10,01, aparece, o sea, todavía está la carga del grupo carboxilo, del ácido carboxílico, pero también aparece una carga del grupo OH de la cadena lateral, el pKr. Y el pKr es igual a 10,01. Y el pH está en 10,01, por lo tanto, el hidrógeno del hidroxilo se fue y quedó con carga negativa el oxígeno. Entonces, tenemos una carga negativa más otra carga negativa es igual a menos 2. Esa es la carga neta del aminoácido. ¿Se fijan? En el caso de la tirosina, entonces, tenemos intervalos de carga que comienzan en el más 1, después seguimos con 0, después seguimos con más 1, seguimos con 0, después seguimos con menos 1 y seguimos con, o terminamos con menos 2. Si esto lo graficamos en una escala de pH, sería más o menos así, los intervalos de carga, que esto es lo que yo les voy a pedir en la prueba. ¿Ya? En la prueba les voy a pedir lo siguiente, que ustedes generalmente hagan una escala de pH de 0 a 14, que es lo que se hace. Esta es una escala de pH, y coloquen los valores de pK en orden ascendente, ¿ya? Coloquen los valores de pK. Entonces acá estaría, no sé, por el 2,2, después por acá sería el 9,1 y después el 10,01. 10,01. Y después tienen que hacer los intervalos de acá, 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 acá. Ahí hay otro intervalo. ¿Se fijan? Hay 4 intervalos. ¿Y cuáles son los intervalos de carga? Sí, algo así, Valentina, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y cuáles serían los intervalos de carga? Ya lo vimos. Pues al inicio, este aminoácido... Ah, y ojo, esto no es igual para todos los aminoácidos. Para todos los aminoácidos es diferente. Entonces, a pH 0, la única carga que existía era la del grupo amino. Entonces comenzaba con más 1, 0,
menos 1 y terminamos con menos 2, porque el grupo carboxilo queda con carga negativa y el grupo H también queda con carga negativa. ¿Se fijan? De más 1 a menos 2. Esos son los intervalos de carga. Entonces, yo le puedo preguntar, la tirosina, ¿ya? ¿Qué carga tiene? ¿Cuál es la carga de la tirosina a pHs 3, 6, 9, 12? ¿Qué carga tiene a pH 3? ¿Cuál es la carga de la tirosina a pH 3? O sea, lo único que tienen que hacer es mirar eso. Si este es el 2,2, el pH 3 estaría por acá, pues entonces, ¿qué carga tiene pH 3? Profe, no entendí. Es lo que no entendió Valentina. La verdad es que no mucho. Entendí que el azul tenía como carga cero porque tenía un positivo, pero creo que lo entendí mal. Ya no importa, sí, esto lo vamos a repetir nuevamente con otro ejercicio. Hoy día vamos a hacer puro ejercicio, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan lo que le estoy preguntando ahora. Miren, ahí está la escala de pH con los intervalos. ¿Cuál es la carga de la tirosina pH 3? Busque el pH 3, ¿dónde está? ¿Dónde está el pH 3, Valentina? ¿En la figura o en la escala? No, pues acá, pues la escala. En esta escala, esta es una escala de pH, por lo tanto, busque el pH 3. ¿Dónde está el pH 3? En el cero. Ok, está por acá, ¿cierto? Si este es 2,2, si este es el pH 2,2, pH 3 estaría por acá cerquita. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo a pH 3? La carga es 0. 0. La carga es 0. A 6. ¿Dónde está el pH 6? Está acá también. Está dentro del intervalo 0. Entonces la carga de la tirosina a pH 6 es 0. A pH 9. ¿Dónde está el pH 9? Está antes que el 9,1, está por acá al lado. Por lo tanto, la carga de la tirosina a pH 9 también es 0. ¿Y 12? 12 está por acá. Por lo tanto, la carga de la tirosina a pH 12 sería menos 2. Profe, ¿y cómo sabe que debe empezar por el más uno y no el más dos, más uno, cero, menos uno? Porque yo le estoy explicando, eso hay que poner atención, Valentina. Yo le expliqué al inicio que a pH 0 las únicas cargas que siempre están presentes son las cargas positivas. ¿Ya? A pH 0 tú las únicas cargas que tienes, que existen, son las cargas positivas. ¿Y qué grupos producen carga positiva? Los NH3, los grupos aminos. Los grupos aminos son los únicos que están así, a pH 0. ¿Ya? A pH 0 y 1. En cambio, las cargas negativas, que los grupos que producen cargas negativas son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos se encuentran ya de esta forma, a pH 14 o pH 13, con carga negativa. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se encuentran los ácidos carboxílicos a pH 0? Los ácidos carboxílicos a pH 0 se encuentran con el hidrógeno, así. No tienen carga. ¿Y cómo se encuentran los aminos a pH 14 y 13? Los grupos aminos perdieron la carga, están como NH2. ¿Me entiende ahora? Sí, pero lo que anotó en azul, no. Cuando está con pH cero, el El carboxilo. ácido queda normal. Sí, así se escribe. A pH 0 el grupo carboxilo se escribe así.
A pH 0 el grupo amino se escribe así, con carga positiva. ¿Ya? Ahora nos saltamos al otro lado de la tabla. Los carboxilos a pH 14 se escriben, tienen carga negativa, se escriben así, como lo estoy subrayando. En cambio, los grupos amino a pH 14 están como NH2. ¿Ok? Sí. Ya, esto lo tienen que tener, pero clarísimo. Ya, esto es lo básico. Esto es lo básico. De aquí seguimos avanzando. Seguimos avanzando entonces con las cargas hasta que llegamos a esto, que es el cálculo del punto isoeléctrico. El cálculo del punto isoeléctrico es una fórmula, pero en esta fórmula hay que discriminar. ¿Ya? Hay que sumar dos valores de pK y dividirlos por 2. Que yo le voy a enseñar a la vuelta cómo calcular el punto isoeléctrico de un aminoácido y después de un péptido. Que a eso es lo que tenemos que llegar. ¿Ok? Tienen que sumar dos valores de pK y dividirlos por 2.